Bueno, acá tenemos el circuito para la adquisición de datos, postprocesamiento y transmisión de la información. Básicamente tenemos las dos termocuplas. La primera para transmitir la temperatura en la banda vertical. La segunda para transmitir la temperatura en la banda horizontal. Tenemos la temperatura del sitio y el sensor de nivel que pues está simulado con un potenciómetro que nos va a decir entre 0 y 100% el nivel de la tolva. Vamos a entrar en detalle respecto a las señales. La termocupla elegida, se usó la de Proteus, es una termocupla tipo K genérica. Tiene una particularidad y es que eh, resulta que cuando uno la baja a 0 grados centígrados, la salida es precisamente 0 voltios o 0 milivoltios. Eso significa que no hay que poner niveles offset de los voltajes. O sea, con 0 grados tenemos 0 voltios. No vamos a necesitar un puente de Wheatstone en este caso. Ahora, lo que hacemos luego es, eh, aquí lo voy a mostrar en la segunda termocupla, es lograr que al máximo valor, por ejemplo, aquí elegimos 300 grados, obtengamos 5 voltios o aproximadamente 5 voltios a la salida. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente hacemos la prueba aquí mismo en Proteus, ponemos la máxima temperatura que queremos medir, en este caso lo voy a poner en 300, y medimos el valor en milivoltios que nos da la termocupla. Ahora, ese valor en milivoltios queremos que se traduzca en 5 voltios al final. Entonces, pues eso me da un valor de ganancia. 5 dividido entre 12.2 milivoltios me da el valor de ganancia. Y luego, mediante el amplificador operacional, calculamos la resistencia que es esta de la que nos va a permitir el valor de ganancia. Todos estos cálculos están en el documento. Para medir la temperatura del sitio usamos este circuito integrado, el LM35. La salida es tipo analógica y va directamente a una de las entradas analógicas del microcontrolador. Estamos usando el PIC 18F4550. Aquí no necesitamos mayor procesamiento de señal. La salida analógica es suficientemente alta y tiene un valor lineal aproximadamente respecto a la temperatura. Simplemente ponemos la señal de salida al microcontrolador y dentro del programa hacemos los cálculos correspondientes para transformar ese valor de voltaje en un valor numérico correspondiente a la temperatura. Nuevamente los cálculos están en el documento. Bueno, los datos de temperatura y nivel obtenidos son transmitidos por el puerto serial aquí en esta salida. Aquí estamos viendo una simulación de la data como se está mandando. Para comunicarlo con la view, ya vamos a ver cómo llegamos allá. Usamos un puerto serial virtual. Aquí es un objeto que se llama compim. Y acá estamos viendo la salida como nos da, como la saca el microcontrolador. Un detalle, voy a pausar acá y les muestro el formato, si alcanzamos a ver bien. Él envía un formato de texto por cada línea, le envía, por ejemplo, B igual. Este B igual nos va a servir para que la view detecte que inicia la línea y nos va a mostrar un conjunto de datos. Los datos han sido formateados para que todos nos den 4 dígitos. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá hay una temperatura de 22 grados, pero como son 4 dígitos, el truco que se hizo fue sumarle 1000. Entonces, al sumarle 1000 a las cifras, como ninguna de ellas supera los 3 dígitos, entonces todos nuestros datos van a quedar de 4 dígitos. Por eso vamos a tener valores de 1200 algo, 1000, 1022. ¿Por qué? Porque le hemos sumado 1000 con el objetivo de que nos quede siempre 4 dígitos. Entonces, el primer dato
es correspondiente a la temperatura vertical, de la banda vertical. El segundo dato, la temperatura de la banda horizontal. Ya lo había puesto aquí en 0 grados, ahorita lo cuadramos. El tercer dato es la temperatura ambiente. Y el cuarto dato es el nivel de la tolva. Esos datos en LabVIEW, pues como ya tienen posiciones fijas, como hemos fijado la cantidad de dígitos sea la misma, entonces en LabVIEW lo que él hace es extraer los textos en posiciones específicas. Entonces, el primer dato lo saca de acá. Entonces él cuenta el primer carácter, el segundo. Entonces a partir del segundo, él toma la temperatura vertical. Ahora la temperatura en horizontal la va a sacar, y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el séptimo fila, va a obtener la temperatura horizontal. Y así sucesivamente, él como ya sabe las posiciones fijas, él va a poder extraer los valores en LabVIEW. Bueno, el control de temperatura y nivel se hizo directamente acá en el circuito en Proteus. Hemos dejado LabVIEW solamente para mostrar gráficas. Les muestro acá cómo funciona. Las condiciones que se habían dado era que si se superaba la temperatura tanto de la banda vertical como horizontal y superaba los 145 grados, se iban a activar las alarmas sonoras y visuales. Entonces vamos a ver esta condición. Aquí ya los tengo en los valores cercanos. Podemos ver, si yo incremento acá la temperatura, la subo, mira aquí ya se me activó la alarma de temperatura vertical, ¿sí? Si baja la temperatura, la alarma desaparece. Lo mismo en horizontal, si yo aumento la temperatura en horizontal por encima de los 145, se me enciende la alarma de temperatura horizontal. Si la bajo, se apaga. Ahora, la temperatura del sitio. Habíamos quedado, creo que eran por encima de los 24 grados, sí. Si yo supero los 24 grados, pues aquí hace la indicación de que encienda el aire acondicionado. Pues estas señales pueden ser debidamente tratadas para lograr el objetivo. Entonces aquí se enciende si supera los 24 grados y si se baja de 24 se apaga. Lo mismo el sensor de nivel, habíamos quedado que si superaba, creo que son los 95%, creo. Aquí hay una electroválvula, está desconectada. Superado cierto nivel, la electroválvula, vamos a ver que se activa, si se dan cuenta se activó. Tengo que ver, eso es por encima del 95%. Ahora, si bajamos, voy a verlo acá, si bajamos, miren la electroválvula, voy bajando el nivel por debajo del 95%, la electroválvula se desconecta. Entonces, repito, todo el control y la lógica está establecido acá en el circuito. El microcontrolador se encarga de llevar el proceso y LabVIEW, en este caso, se encarga de mostrar las gráficas, tal como se había pedido. Un momento. Aquí ya tenemos LabVIEW. Este fue el diseño realizado. Antes, una cosa, la comunicación entre Proteus y LabVIEW se hizo mediante un programa que se llama COM0Com. Básicamente enlaza dos puertos seriales, en este caso virtuales del computador. Entonces él hace una asociación de puertos. Aquí la vemos. Él está asociando el puerto COM1 serial con el COM12. Entonces, del lado de Proteus usamos el COM1 y del lado de LabVIEW vamos a usar el COM12. Entremos en detalle con el diseño. Bueno, esto básicamente es la entrada serial. Esto es un arreglo típico, entrada serial. Y al final obtenemos un buffer de lectura. El buffer de lectura, como ya habíamos visto, él tiene que extraer las líneas
con la data. Entonces, si recordamos, la palabra clave era b igual. Entonces, aquí con un match pattern, él busca esta palabra b igual y la línea extraída la divide en posiciones. Recordemos que cada dato tiene 4 dígitos, entonces en la posición 1 va a obtener la temperatura vertical. En la posición 6 va a obtener la temperatura horizontal. En la posición 11 la temperatura del sitio y en la posición 16 el nivel de tolva. Eso al final se convierte en un valor numérico. Aquí estas son funciones de conversión, convierten texto a número. Entonces ese número eh, es el que finalmente va a ir a los controles y a las gráficas. Entonces, recordemos, lee el buffer, extrae la línea y de la línea en las posiciones fijas extrae los números y los números son convertidos a sus valores numéricos, no texto, que van finalmente a las gráficas y a los controles. Recordemos, la view en este caso solo va a mostrar gráficas, no va a ejercer ningún control. El control lo está ejerciendo el microcontrolador. Aquí vemos la disposición de las gráficas. Pues ya podemos colocar controlitos, temperatura vertical, temperatura horizontal, temperatura de sitio y el nivel de tolva. Y colocamos las gráficas que vamos a ver en tiempo real. Aquí recordemos también que habíamos usado el puerto COM12, el cual nos va a conectar. Vamos a intentar en este momento, voy a correr la simulación acá y en Proteus voy a iniciar el envío de datos. Entonces vamos a ver, lo que notas es que a veces se demora. Mira, aquí ya arrancó. Entonces aquí está mostrando valores. Mire, por ejemplo, de 139 grados en vertical, 145 en horizontal, 23 temperatura y 94% nivel de tolva. Vamos a ver cómo nos fue por acá. Entonces tenemos 139 en vertical, 145 en horizontal, tenemos temperatura del sitio 23 y el nivel de tolva 95. Y aquí pues las gráficas se están desplegando. Yo puedo hacer cualquier cambio, hagamos una prueba. Quiero cambiar la temperatura del sitio. Aquí tengo 24 grados, lo estoy subiendo, no sé si se alcance a ver. Lo subí a 39, la alarma se encendió. Debería ver esto reflejado. Él a veces se demora, muestra a ver qué me está mostrando. 36, 39, mira, ahí hubo una subida como resultado del cambio que hicimos. Entonces, bueno, en teoría está funcionando. Bueno, por último quiero mostrarles el programa realizado para el microcontrolador. Este fue hecho en CSS Compiler para microcontrolador PIC. Estamos usando el microcontrolador PIC 18F4550. Palabras más, palabras menos. Bueno, entra en una fase de configuración inicial, configurar los puertos analógicos de entrada, etc. Aquí la parte importante es la lectura y el tratamiento de la data, de las señales que estamos recibiendo de los sensores. Entonces él usa los canales analógicos, está usando 4, los puertos analógicos 0 al 3 para leer cada una de las señales analógicas. En el 0 están leyendo la temperatura vertical. Recordemos una cosa, el microcontrolador, el convertidor analógico digital, tiene una resolución de 10 bits. Significa que es un máximo valor, o sea, cuando él recibe 5 voltios, él va a obtener como resultado un valor de 1023. Entonces tenemos valores entre 0 y 1023. Siendo 0, pues 0 voltios y 1023 sería el equivalente a 5 voltios. Entonces, para cada lectura nosotros tenemos que hacer la correspondiente conversión. Entonces, si en temperatura vertical, por ejemplo, yo había configurado que a 300 grados él me genere 5 voltios, yo voy a tener que pues hacer la debida conversión. Ojo, es cierto, nosotros configuramos 300 grados,
pero en Proteus, y debido pues al cálculo de la resistencia, etcétera, él me había dado un valor fracción de resistencia de 119 ohmios y fracción. Obviamente esa resistencia no la voy a conseguir así comercialmente. Tengo que ponerle una resistencia de 120. Y al hacer ese pequeño ajuste ya no voy a obtener 5 voltios a 300 grados, sino que en este caso, y esto lo vimos en Proteus, voy a obtener 295 voltios cuando yo tenga perdón, 295 grados cuando tenga los 5 voltios. Esto se observó en Proteus. Lo que tengo que hacer es simplemente una regla de 3. Y es, para los 1023 que el ADC me arroja, lo divido entre 298, aquí en este caso, y me da un valor de la constante, 3.43. Y ese es el valor que se calcula aquí. Entonces, este valor Q me da entre 0 y 1023, lo dividimos entre un factor calculado que viene a ser, lo dividimos entre 3.43, y al final me va a dar un valor de temperatura que va a estar en el rango de entre 0 y 298 grados. Lo mismo para la temperatura del canal 1, la temperatura horizontal, hacemos exactamente lo mismo, son las mismas termocuplas, los mismos valores. Entonces aquí no hubo que hacer sino pues repetir el cálculo. Para la temperatura del sitio, como es un componente distinto, nos toca hacer un cálculo diferente. Aquí, en teoría, bueno, el sensor no nos va a arrojar 500 grados. O sea, si le pones 500 grados, lo destruyes, lo quemas, lo derrites. Pero matemáticamente, él me da que para 500 grados, en teoría me arrojaría 5 voltios. En teoría. Entonces nos basamos de ahí para hacer el cálculo. Como 5 voltios son 1023 conteos de la DC, entonces el factor va a ser 1023 entre 500. Eso es el valor teórico. Y nos da un valor factor de 2.046, que es el que usamos acá. Entonces cuando aquí me dé 1023, él va a dividir eso entre 2.046 y el resultado va a ser 500 grados centígrados. Entonces él me está convirtiendo un valor de ADC, me lo convierte en grados centígrados, que pues con esta instrucción la envía al puerto serial, al igual que las demás. Ahora, para el nivel de tolva, igual toca hacer otra regla de 3. Aquí el tema es, para los 1023, su equivalente es 100%. Entonces vamos a convertir esos 1023 en 100%. Simplemente divido y obtengo que el factor es 10.23. Entonces, si aquí me da 1023, lo divido por 10.23 y me va a dar 100, que va a dar un valor 100%. Se envía nuevamente al puerto serial con el formato. Olvidaba. Recuerden que a todos los valores les hemos sumado 1000. Y esta es una estrategia para que el valor, ya sea de 0 a 300, nunca nos vamos a pasar de 3 dígitos, para que ese valor nos dé en 4 dígitos. Y ese formato lo pueda leer la view como ya vimos. Bueno, eso es básicamente lo más importante. Ahora les comentaba que el control de las alarmas se hace en el microcontrolador, se hace aquí, no se hace en la view. Entonces, ya teniendo los valores de temperatura, recordados, aquí los guardé. TB es temperatura vertical, TH es temperatura horizontal, TS es temperatura del sitio y LT es el nivel de la tolva. Entonces, con esos valores guardados, yo empiezo a analizar. Y aquí está la lógica que ya se había pedido. Si la temperatura de vertical es mayor que 145, encienda la alarma. Si no, apague. Lo mismo, si en horizontal supera los 145, prenda, y si no, apague. El sitio, si supera los 24, prenda, y si no, apague. En la tolva, si supera el 20%, si es menor a 20%, enciende una alarma, que pues ya la vimos en la simulación, y si no, pues la apague. Y adicionalmente, el nivel de tolva tiene que si supera el 95%, enciende la electroválvula, y si no, pues la apague. Entonces, como vemos, el control se realiza en el microcontrolador. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.